Hi, good afternoon, everyone. Welcome Muy buenas back. tardes, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo para continuar con nuestra 10ª reunión anual. Agradecemos a todos su paciencia, su entendimiento de que tuvimos que ajustar nuestro programa. Encontrarán otro momento para poder escuchar al congresista Cuellar y al gobernador para que compartan sus puntos de vista para estos asuntos tan importantes relacionados con seguridad. En este momento tenemos el servicio de traducción simultánea en el panel, donde pueden ustedes darle clic en la imagen del globo en la pantalla. Tomaremos también preguntas de la audiencia posteriormente y podrán ustedes brindar sus preguntas a través de ponerlas ya sea en Twitter, en Mexico Institute o bien en wilsoncenter.org México. Es un placer introducir al moderador de nuestro último panel sobre la estrategia y la evaluación de la estrategia de seguridad de AMLO. Es un experto en el servicio y tiene más de 20 años de experiencia en investigación y análisis en las relaciones de Latinoamérica, con la asistencia y los desarrollos críticos en México y Centroamérica. Ha publicado distintos informes en temas sobre el manejo de las bandas en Centroamérica y ha estado en la cooperación entre Estados Unidos y México con los expertos académicos de Estados Unidos y en la región. Ha estado involucrada en las relaciones entre Estados Unidos y México y también tiene también una maestría en asuntos públicos en la Universidad de Notre Dame en Austin. Clara, muchas gracias por estar con nosotros y por haberte unido un poco antes de lo esperado. Con mucho gusto te daré la palabra. Gracias, estoy encantada de discutir los libros que he estado leyendo en español y tratando de capturar tanto como sea posible a través de Ricardo Márquez Clas, que es un consultor en seguridad, tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de seguridad pública, la prevención ante la delincuencia y las políticas. Ha tenido distintos puestos estratégicos en las instituciones encargadas de la ley y el orden y ha actualmente actuado en relación con la Comisión Nacional Mexicana de Seguridad por 4 años, donde encabezó la Plataforma México, un ecosistema de base de datos y herramientas tecnológicas de información y sistemas para la prevención de la delincuencia en México. También previamente ha tenido distintos roles en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la UNAM. Estará presentando su libro después de presentar a nuestro comentador, quien es Vanda Feldbaum-Brown, quien es una miembro del Centro de Seguridad, Estrategia y Tecnología de Políticas en el Exterior en Brookings. Ha sido directora de la iniciativa Non-State de actores. También es codirectora de la iniciativa de seguridad de Brookings Series sobre opioides. Ha tenido que ver con la dimensión nacional y esto es lo que puedo decir hasta este momento. Vanda es una experta en los conflictos internos, incluyendo insurgencia, la delincuencia organizada, la violencia urbana. En trabajos de campo, su investigación ha cubierto aspectos relacionados con Afganistán, Sudeste Asiático, Burma, los Andes, México, Marruecos, Somalia, y acaba de regresar de pasar 2 meses en México y es realmente una gran motivación escuchar sus comentarios sobre este libro. Y ahora voy a darle la palabra a las verdaderas estrellas de nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias. Ricardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Le agradezco al Instituto México del Woodrow Wilson Center. Agradezco la participación de la doctora Vanda y de Claire en esta mesa de análisis. Es un gran honor participar con ustedes analizando este tema tan importante para quienes están interesados en la problemática y en los temas de México. No sé si la presentación pueda
cargarse. Claro, muchas gracias. Decía, es para mí un motivo de mucho agradecimiento para el Instituto México que haya acompañado la edición y próxima difusión de este libro que trata de los temas y problemas de seguridad en México. Si podemos avanzar a la primera lámina, por favor. Quisiera empezar con el arranque de la actual administración, del actual gobierno, cómo iniciaron su perspectiva que tenían al inicio de esta administración, de cómo estaba la situación de seguridad. Claramente y con razón tenían una perspectiva bastante crítica de la situación de seguridad que prevalecía en México, porque a finales de 2018 ya estaba claro que México estaba atravesando por los niveles más altos de violencia homicida que se registraban en la historia contemporánea del país. También a los pocos meses de estar en funciones la actual administración, hicieron el compromiso de que en 3 años se tendrían niveles razonables de paz y tranquilidad. Claro que hubo otras aseveraciones, otras afirmaciones respecto de la mejoría casi inmediata del tema de seguridad, pero digamos, para tratar de enmarcar el periodo de gobierno en el que ha transcurrido actualmente, que son 3 años. A los 3 años, la meta que se había fijado la actual administración es que habría niveles razonables de paz y de tranquilidad. Y la meta que se fijó para finales de sexenio es que el 50% de la violencia letal, que la violencia letal se reduciría al 50% junto con otros delitos como los secuestros, el robo de vehículos, robo a casa habitación, el asalto en las calles, el transporte público, que son de los delitos que más se cometen en México y que más afectan a la ciudadanía. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos después de 3 años? Claramente, después de 3 años de haber iniciado la actual administración, estamos lejos de las metas que se habían fijado. Tres distintas fuentes oficiales nos dan la misma perspectiva. ¿Cuál es esta perspectiva? Que estamos estancados en los niveles más altos de violencia letal que se han registrado en el país. No solamente en términos generales, sino particularmente en el tema de los feminicidios. Tenemos niveles récords de violencia en contra de las mujeres y también en otros temas como la violación y la violencia intrafamiliar, donde el principal segmento que sufre este tipo de violencia son las mujeres. Y no es solamente la violencia letal. Cuando vemos los delitos denunciados, también se encuentran en niveles récord, aquí claramente por encima del nivel que se registraron en 2018. Los delitos denunciados por segunda ocasión han rebasado el umbral de los 2 millones de delitos denunciados. La primera ocasión en la que esto sucedió fue en el 2019 y ahora en el 2021, ya con los últimos datos, tenemos que también se rebasó este umbral de los 2 millones de delitos. Es decir, no solamente la violencia letal, sino también la incidencia delictiva está en niveles muy altos en el país. Adelante, por favor. Ahora, aparentemente, bueno, no aparentemente, estamos en los mismos niveles y aparentemente digamos que sería igual, pero no, la violencia letal es comparativamente, si bien cuantitativamente es la misma, está en los mismos niveles, cualitativamente se ha agravado y se ha vuelto mucho más compleja, básicamente por 4 cosas. Primero, la creciente participación de la criminalidad organizada en la violencia letal. En el 2018 se estimaba que 45.8 de todos los homicidios que se cometían en el país estaban vinculados a actividades del crimen organizado. Un recuento periodístico estimaba que para 2020 el 77% de todos los homicidios que se cometen en el país estaban vinculados a actividades del crimen organizado, y la propia autoridad federal, el propio gobierno federal ha comentado que el 75% de todos los homicidios que se cometen en el país está vinculado a actividades del crimen organizado. Sí, el crimen organizado es con mucho
claramente el principal motor de la violencia letal que existe en el país. Otro tema que lo hace más complejo, cualitativamente más complejo y más grave, es la ampliación y consolidación de las áreas controladas por el crimen organizado. Las zonas geográficas que están dominadas, controladas y francamente gobernadas por el crimen organizado, donde la vida se regula, la vida económica, la vida general, digamos, los mercados criminales son regulados por las propias organizaciones del crimen, cada vez se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años. Y hay otro tema que es particularmente importante y particularmente preocupante, que es la cada vez mayor presencia del crimen organizado en el ámbito político electoral. No es que esto sea una novedad en el caso de México, pero sí lo que es nuevo es las modalidades o la forma tan franca y tan abierta en cómo esto se presentó en el proceso electoral pasado, en el proceso electoral federal, que también fue el proceso electoral más violento que se había tenido. Entonces, una cosa que es muy importante es tener claridad que para el proceso de consolidación de la democracia que está en curso en el país, uno de los principales, si no es que el principal problema para este proceso de consolidación son la actuación y la cada vez mayor presencia de los cárteles de narcotráfico en el ámbito político electoral. A esto habría que sumar, desde luego, el crecimiento muy importante de la Corporación Federal Encargada de Seguridad, que es la Guardia Nacional, que tiene prácticamente 3 veces el tamaño de la anterior Policía Federal, los niveles récord de participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, la cantidad de elementos del Ejército y de la Marina no tienen precedentes en la historia contemporánea del país, y desde luego hay que sumar un conjunto de reformas jurídicas que se supone hacían y les dotaban de mayores capacidades para prevenir, integrar, investigar y castigar el tema de la criminalidad, como el incremento en el catálogo de delitos que requieren de prisión preventiva oficiosa. Adelante, por favor. Una vez que estamos, digamos, esta es la situación en la que estamos. Ahora, ¿qué puede pasar hacia adelante? Bueno, claramente la meta de reducir al 50% la violencia letal en el país no se va a cumplir. De acuerdo a algunas estimaciones, nosotros hicimos tres escenarios, el moderado, el optimista y el ambicioso, con base en las capacidades que en periodos anteriores de reducción de la violencia ha mostrado el país, independientemente de cuáles sean las razones y cuáles hayan sido los instrumentos y las capacidades. Digamos, la mayor capacidad en un periodo largo o relativamente largo, en un ciclo de reducción de la violencia es del 2.7, es lo 2.7% anual. Y con esta, llevado al doble y después al triple, armamos estos distintos escenarios. Entonces, claramente el objetivo de reducir al 50% la violencia no se va a cumplir. En el más ambicioso, que es también en el menos probable de los casos, llegaremos a una tasa del 20.8, de la tasa de 29, llegaremos al 20.8, pero en el escenario más realista, o digamos en todo caso el que sería más probable alcanzar, que es el escenario moderado, tendríamos una reducción hacia el 26.1, es decir, pasaríamos del 29.1 al 26.1, solamente 3 puntos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Después se hace un ejercicio que es interesante de cuándo regresaremos al año 2007. El año 2007 fue el año, o ha sido el año, en el que se ha presentado la menor tasa por cada 100,000 habitantes de homicidios en el país en los últimos 90 años. Claramente en estos 13 años ha habido un incremento muy importante, pero si nos preguntamos ¿cuándo podríamos regresar a la situación de 2007? En el mejor de los casos, en el más ambicioso y también el menos probable de los casos, sería hasta el 2035. Incluso el caso menos, el escenario moderado, tiene grandes problemas para poderse concretar, porque requeriría de un esfuerzo presupuestal, de un esfuerzo de diseño, de implementación de políticas públicas eficientes que no tenemos. En ese mejor caso,
regresaríamos más o menos por ahí del 2067. Ahora, como todos los mexicanos queremos y aspiramos a una sociedad con altos niveles de tranquilidad, si aspiráramos o si nos pusiéramos como meta llegar a una sociedad pacificada, que está considerada como, son aquellas consideradas como con 2 o menos homicidios por cada 100,000 habitantes, bueno, la verdad es que nos tomaría muy largo tiempo. En el más probable de los casos, que es el más moderado, digamos, el escenario moderado, nos tomaría prácticamente un siglo, llegaríamos más o menos por ahí en 2017, en el más ambicioso llegaríamos en el 2052. Es decir, ninguna de las actuales generaciones prácticamente en términos reales podrá desarrollar sus actividades cotidianas, sus actividades normales con los niveles de seguridad o de letalidad que actualmente, si se toma un avión, se pueden, digamos, disfrutar o se pueden tener en algunos otros países como Holanda, Dinamarca, Noruega, Japón y Alemania. Adelante, por favor. Estos son, digamos, los escenarios año por año que ya les había mencionado. En el mejor de los casos, y eso será una cosa por ver, tendríamos una tasa del 26.1, es el más realista, tenemos una versión muy realista. Si es que una cosa importante que se me pasó mencionar al inicio cuando veíamos las cifras actuales de homicidios en el país, es que en los últimos 5 meses ha habido una reducción observable, notable, en los niveles de violencia letal en el país. Todavía en el primer semestre del 2021, las cifras de homicidios iban arriba de lo que se había registrado en el año anterior, en el 2020. Pero a partir de septiembre se ha registrado una notable reducción en la violencia letal. De tal manera que con los datos que conocemos en enero, de este mes, el mes de enero será formalmente el mes en el que se hayan registrado la menor cantidad de homicidios desde que inició la actual administración. Todavía hay que esperar las cifras del INEGI, que son datos mucho más robustos, porque el año pasado estaba este mismo panorama. Con las cifras del Secretariado Ejecutivo se tenía una visión de que se habían reducido los homicidios, pero cuando en octubre del año pasado el INEGI dio a conocer sus resultados, en realidad hubo un pequeño incremento. Entonces, desafortunadamente, para ver qué tan robusta son estas cifras, tendremos que esperar a el dato del INEGI, que desafortunadamente lo tendremos a finales de octubre o principios de noviembre para saber si efectivamente se convalida esta tendencia. Pero bueno, lo importante que yo quisiera llamar la atención es que en estos 5 meses sí hay una tendencia, hay 5 meses con una notable reducción hacia la violencia letal, cuando menos en lo que reportan las procuradurías estatales de justicia de las entidades federativas. La siguiente, por favor. Y esto es el escenario para regresar a la menor tasa histórica, que es el de 8.1 lograda en el 2007. Realmente nos tomará muchos años el escenario de la violencia letal con las tendencias actuales. Tomará mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos. Adelante, por favor. Y el tema de cuándo podría México llegar a los niveles de una sociedad pacificada son realmente desalentadores, no solamente para quienes, digamos, tenemos mayoría de edad en México, sino también para el desarrollo de las actividades de las generaciones jóvenes y de las generaciones futuras. El panorama futuro en materia de seguridad y de violencia letal en el país no es muy alentador, no es muy halagador. Adelante, por favor. Este es un tema muy interesante, el caso de Tijuana, porque en México, precisamente por la difícil situación que está en materia de seguridad, ha estado y sigue estando a debate la estrategia de captura, de descabezamiento, de captura de capos, de descabezamiento de las organizaciones del narcotráfico. Y lo que hay que
tener, digamos, presente que efectivamente México tiene experiencias muy malas en la detención de líderes de cárteles de narcotráfico, porque hay ocasiones en las que se ha generado más violencia y se incrementan los niveles de homicidios en el país. Pero también hay otros casos en el país en el que eso ha sido distinto, ha sido diferente. El caso de Tijuana en el 2006, con la detención de el líder del cartel de Tijuana, ilustra que no se detuvo a este líder y a dos lugartenientes, y con los datos de carpetas de investigación por homicidios dolosos se puede ver que no hubo un incremento de la violencia letal. Claro, la desventaja es que tampoco hubo un decremento de la violencia letal, ni se afectaron de manera estructural, de manera constante, en el largo plazo, las capacidades del cártel de Tijuana en este caso. Pero cuando menos no hubo un incremento en la violencia letal y había un jefe, un líder y dos lugartenientes en la cárcel. Más adelante, en uno de los picos observables, que es en enero, a finales de 2009 y enero de 2010, se ve claramente que se produjo una baja importante, casi inmediata, en la violencia letal, luego que se detuvo a un líder de una organización criminal que estaba disputando el control de la plaza a una de con el cartel de Sinaloa, perdón, con el cártel de Tijuana. Entonces, aquí esto muestra que en ciertos casos, bajo ciertas condiciones, la detención de líderes del narcotráfico sí puede generar no solamente bajas importantes, casi inmediatas en el corto plazo, sino también tendencias de mediano plazo en la reducción de la violencia. Y aquí, hasta aquí dejaría mi intervención y les agradezco mucho su atención. Okay, Vanda, would you like to make some commentary on the book? Wanda, quisiera usted continuar con sus comentarios sobre el libro, por favor. Muchas gracias. Valoro mucho el que me permitan ser parte una vez más del Centro Instituto México del Woodrow Center, uno de los líderes en la investigación sobre México, y es un gran placer también, Claire, he podido comentar ya con usted, y es un honor el ser parte de esta conversación con el señor Ricardo Márquez sobre lo que es su libro. Y bueno, felicidades, señor Márquez, por el libro. Estoy encantado de comentarlo con todos, pues como acabamos de ver en la presentación, tenemos toda una serie de elementos que hay que considerar con distintos tintes que son muy necesarios para México en cuanto a las políticas de seguridad pública a nivel federal. Y como he mencionado en la presentación, he tenido la fortuna de estar en México previo y posteriormente al año de COVID, y he tenido la oportunidad de migrar al país y pude llevar a cabo una investigación en el país. Y bueno, lo que vi fue una imagen muy pesimista en términos de la seguridad, y algo que es todo un reto, y es lo último a lo que hizo mención el señor Márquez. Es decir, quiero algunos comentarios para hacer eco a lo que él ha hecho en sus análisis y compartido, y quiero empezar con temas sobre la sociedad de la violencia y también el sistema que hemos visto, el descenso en 2021 y lo que hemos visto en enero de 2022. Y yo diría que en general los cambios en la violencia que estamos viendo aún son solamente como parte de esta temporalidad operativa de los grupos delictivos. Y bueno, ellos son los que de alguna manera tienen distintas fracciones y cómo hacen todo esto en contra de la población y en contra de ellos mismos. Y esto ha alterado los estándares de los grupos delincuenciales en el mundo, incluso tiene mucho que ver con los estándares de la insurgencia. Y esto tiene que ver con los grupos delincuenciales de México que operan
como grupos de insurgencia, grupos militares, y lo han hecho ya durante mucho tiempo. Aún más alterador, en mi opinión, es el hecho de que lo que estamos viendo son los decrementos en la violencia, pero las cantidades no son los resultados de políticas gubernamentales o federales o estatales o municipales. Hay ciertas excepciones, pero más a menudo la tendencia tiende a ser que la violencia, si desciende porque un grupo delincuencial en particular, sea de Jalisco Nueva Generación o del cartel de Culiacán, pueden ejercer suficiente control territorial sobre un tiempo específico de tiempo. Y esta es la historia de Tijuana y de Ciudad Juárez o bien de Acapulco. Y hasta el nivel de que la paz para bajar esta violencia son esencialmente una paz creada por los narcos, por los grupos delincuenciales, y la capacidad y la discreción y cambien. Y esto es porque el grupo delincuencial ya no puede defender sus terrenos, y es entonces cuando vemos únicamente en la violencia. Y este no es un fenómeno nuevo o bien un fenómeno de la administración de López Obrador. Es una tendencia del sistema que hemos estado viendo honestamente desde la administración de Calderón y también de Peña Nieto, y sigue también debido a que la administración de López Obrador ha sido muy reticente a confrontar a los grupos criminales a través de una fuerza visible que genere un retroceso, ya sea de los grupos delincuenciales, y esto lo vimos en Culiacán en los esfuerzos para detener a uno de los chapitos, uno de los líderes actuales del cartel de Sinaloa, o bien es algo que ha sucedido cuando algunos de los grupos de defensa han confrontado a las milicias o a los grupos delincuenciales, y hay otros grupos delincuenciales o incluso grupos de personas que simplemente han decidido asesinar a alguien porque lo han acusado de ser un ladrón un eh, o un delincuente, o bien los agricultores que por supuesto también se quejan de la influencia de los grupos delincuenciales, a donde la administración de López Obrador tampoco se está viendo. Y también se puede ver en otras circunstancias donde el cartel de Jalisco Nueva Generación, que han utilizado drones y otro tipo de, por ejemplo, incluso han usado ya armas para bombardear a través de drones a la población de sus contrarios. Así es que estos tienen toda una serie increíble. También está complicada por la guerra entre el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, y la necesidad de que esta narcoguerra sea realmente un conflicto a nivel local y bajo el paraguas y la protección de la confrontación que va más allá de México y que ha llegado ya hasta Colombia, Chile, Perú, pero incluso también en áreas del Pacífico y de Asia, con los carteles de México. Esto coincide con el enfoque de la administración de López Obrador de no usar la fuerza letal o visiblemente, y tratar de confiar, en mi opinión, en una muy mal definida y un programa socioeconómicos para combatir la delincuencia que van a combatir la corrupción. Y algunos de estos programas los pude ver cuando estuve en México en octubre y en noviembre. Y también quisiera reiterar el punto de que ha hecho Ricardo sobre la expansión de los grupos delincuenciales en muchos dominios de la vida de las personas, incluyendo controles sistemáticos de controlar las actividades económicas y de
en la Tierra Caliente de Michoacán, por ejemplo, donde estamos hablando del caso de los limones o del caso de los aguacates. Y bueno, es un esfuerzo sistemático de el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de tomar también las empresas pesqueras en México, legales y ilegales. Y el informe que se publicó en marzo hace un detalle, una presentación de distintos artículos, pero nos da una visión de un esfuerzo integral, comprensivo, no solamente de extorsionar, sino de tener un control de las actividades económicas y la vida económica. Y hay diferencias de cómo esto se está manejando. El cartel de Sinaloa trata de controlar una cadena vertical desde la producción hasta el punto de la exportación y con las economías asociadas como las pesquerías, es extorsionar y controlar a los pescadores, sino también los restaurantes que solo compren los pescados de los grupos criminales y no lo pueden comprar en otra manera. Jalisco Nueva Generación, el cartel, eh, ha estado utilizando una violencia como medio de intimidación, está utilizándolo constantemente en distintas franquicias que ya lo vimos en distintos lugares, trabajando, por ejemplo, con las poblaciones locales, pero también es muy poco eficiente en cuanto a cómo atende los controles de carácter económico. La violencia es otro punto importante que amplifica el mensaje del libro del señor Márquez sobre el nivel de la violencia y su intensidad. Y quiero pasar unos segundos al hablar que hay distintas organizaciones como Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, que son más dedicados a la extorsión y que son muy agresivos, pero en base a estos métodos criminales, todo tiene que ver con intimidar a la sociedad, intimidar a los políticos, intimidar a la seguridad y a los actores gubernamentales como parte de la Guardia Nacional o Sedena o la Policía Municipal. Ricardo ha hablado sobre el tema de la violencia electoral y bueno, algo que quiero enfatizar es que ha mencionado el papel de los grupos delincuenciales y los asesinatos en México que han sido parte de la vida política en México durante mucho tiempo, pero lo que se ha vuelto realmente dramático es que la mortalidad ha cambiado también en una forma tremenda, donde si vemos hace 10 años, muchos grupos delincuenciales intimidaban a quien había sido eleccionado como una autoridad gubernamental a nivel local o estatal después de haber sido elegido. Lo que ha cambiado ahora en las elecciones no solo es el financiamiento que incorporan a las campañas, pero sus esfuerzos de seleccionar los candidatos. Así es que si su interferencia, una vez más, no es solamente sobre el candidato eleccionado y extorsionarlos e intimidarlos, sino están tratando de estructurar las personas para que puedan eliminar las líneas. Y bueno, este es el punto que quería hacer para finalizar, para dar tiempo a nuestra interacción y la discusión que tenemos con la audiencia. Pero la idea es el ver algunos de los puntos sobre la política de seguridad y he hablado sobre la reticencia de la fuerza legal de confrontación del gobierno federal. Lo que esto nos ha llevado es a enviar a la Guardia Nacional con objetivos muy mal definidos, únicamente para mantenernos donde hay algunos estados de violencia y donde la Guardia Nacional tienen que estar ahí en la calle y a través de estar ahí van a generar confianza en la población que están protegiendo. Y yo diría que básicamente la mayoría de los elementos que cambian de las Guardia Nacional
algo que no cambia nada, sino que vemos al menos a nivel de operación intermedia de la delincuencia, requiere una mayor capacidad para poder combatir el problema, como Sedena y CEMAR y otros organismos, la Guardia Nacional, pueden realmente únicamente pueden detenerte si estás en flagrancia, y estos son algunos de los temas donde la delincuencia es la delincuencia organizada, pero esto requiere todo un proceso burocrático que aún se encuentra con muchos problemas. Y el desmantelamiento de la Policía Federal y esto de alguna manera hubo un radical baja en la investigación policíaca en México en porcentajes muy bajos. Y bueno, desde el desmantelamiento de la Policía Federal, el descenso en la capacidad ha sido del 70 o 75% de la capacidad de investigación han desaparecido en el gobierno, aparte de no poder investigar en flagrante para la gran mayoría de las autoridades de la ley y el orden y su servicio. Y finalmente, cuando Ricardo inició su presentación, efectivamente mencionó cuál era la visión de la administración de López Obrador cuando tomó su juramento en esta administración y cómo su administración iba a reaccionar para alcanzar la paz y la seguridad pública en México. Y uno de los temas que López Obrador mencionó a una etapa temprana de su administración fue el cambiar a la policía municipal, que tenía una sobrecarga de trabajo, y la administración trató de mejorar y alcanzar algún tipo de policía municipal a través de alguna reforma. Pero al inicio de su administración, el presidente López Obrador quería enfocarse en esto y de hecho hizo que la policía municipal fuera la pieza central de cómo la seguridad podría alcanzarse y ser percibida por el público. 3 años después, las transferencias para la policía municipal dependen del gobierno federal, incluso a nivel estatal. Tienen financiamiento del gobierno federal y el gobierno federal simplemente ha eliminado estos presupuestos, simplemente los borró de una forma radical. Así es que el presidente López Obrador identificó inicialmente como los principales proveedores de seguridad, pues es a los que su administración le quitó los fondos y de hecho están luchando e impugnando estos decretos que eliminaron el financiamiento. En 3 años de esta administración, lo que estamos viendo es una imagen donde la política de seguridad sí continúa fracasando y los grupos delincuenciales en México están tratando de influir cada vez más en distintos aspectos de las vidas y las operaciones de todo mundo en México. Gracias, Wanda. Tengo un par de preguntas. Me preguntaba, Ricardo, ya que usted trabajó en Plataforma México en un momento y ha estado en distintas administraciones, ¿qué es lo que ha sucedido en cuanto al uso de los datos para planear los eventos en contra de la delincuencia organizada? ¿Esto es algo que sigue siendo parte de la misión o es algo que se tiró por la ventana? Lo que se construyó de Plataforma México, que tampoco partió de cero, porque ya existían bases de datos. Plataforma México las integró en una sola plataforma que pudiera ser consultada. Las bases de datos de Plataforma México no existe, digamos, información pública de cuál es la situación que existe en cuanto a la cantidad y a la calidad de la información.
pero presumiblemente lo que puede esperarse es que la cantidad de información que alimentan las entidades federativas, los municipios a Plataforma México y la calidad de la información que alimentan haya bajado de manera considerable. No solamente por lo que ya mencionaba la doctora Banda, de la reducción de los recursos federales para apoyar a las policías municipales, sino también por el gran desencuentro que hay sobre qué hacer en materia de seguridad. Claramente, al inicio de la administración hubo un intento por capturar, digamos, las capacidades policiales, por la federación de hacerse de todas las capacidades policiales que existen en el país. Obviamente, cualquiera que conociera un poco de los antecedentes históricos de estos intentos sabía que eso no iba a funcionar, pero además de que no funcionó, esto produjo mucha reticencia. Fue como una advertencia para los gobiernos estatales y de los municipales de lo que venía, porque después de este intento de capturar las capacidades policiales, hubo intentos por capturar las capacidades del sistema de salud, capturar las capacidades del sistema educativo, por capturar las capacidades a favor de la federación de muchas capacidades que cuentan las autoridades estatales y las municipales. Entonces, independientemente de que seguramente sigue los sistemas de información, la infraestructura informática, muy probablemente la calidad de la información y la consulta de la información ha decaído bastante y es muy preocupante porque es un insumo importante para las capacidades de investigación y de prevención del delito con que cuenta el Estado mexicano. And then maybe Ricardo first, and Vanda, if you have any thoughts. Many countries, the pandemic, led to less crime, or at least some Bueno, kind of durante la pandemia se habló de que había habido un descenso de menos robos, de menos delincuencia, pero el nivel de homicidios se mantuvieron muy alto. ¿Qué crees que podemos aprender del hecho de que los homicidios siguen siendo muy elevados, incluso durante un momento donde todo estaba cerrado? ¿Es que los carteles siguen operando sin importar qué suceda? ¿Eso quiere decir? ¿O cómo lo interpretas? El tema es muy complejo y sorprendente porque cualquiera hubiera pensado que, digamos, el confinamiento iba a afectar a todos por igual, pero no afectó los niveles de violencia. Lo que mencionaba de la reducción en los homicidios hace todavía más interesante y menos comprensible cómo ahora que en estos últimos meses que hemos salido del confinamiento, que cada vez hay menos personas en confinamiento, lo que sucede es que los homicidios bajan. Es algo, digamos, sorprendente. Todavía no hay suficiente información para ver, pero mi sospecha es que claramente el tema apunta a lo que ya mencionaba Banda, hay suficientes elementos para pensar que la variable a la que puede atribuirse, la menor variable o a la que puede atribuirse esta baja en la violencia letal en México es el mejor desempeño de los programas oficiales y el mejor desempeño de las policías que existen en el país. En todo caso, sería la menos probable de las causas que pudieran explicar el tema de la violencia letal, pero claramente se está comportando de una manera que no conocíamos, de una manera bastante imprevista, el tema de la violencia letal en México. But perhaps I can add just a few thoughts here. Quisiera agregar unos pensamientos. Uno de ellos es el mencionar, y aunque en distintas partes del mundo, a inicios del 2020, las actividades delincuenciales experimentaron básicamente los delitos callejeros, un descenso, pero las cosas empezaron a cambiar a lo largo del año, en la siguiente parte del 2020 y 2021, y se ajustó de distintas maneras en una forma donde hubo incrementos de los delitos en línea y que estuvieron desarrollando distintos métodos de delincuencia callejera. Y esto lo hemos visto posteriormente al incremento que hemos visto en la era
COVID, pero hemos visto también una reducción y en el sudeste asiático vemos menor número de fraudes a pesar de COVID. Pero antes de COVID, los mercados sudasiáticos eran muy pacíficos en cuanto a homicidios. Había uno por cada 100,000 en comparación con el mercado Latinoamérica, que tiende a ser muy altos en los miles. Pero esto no, fue realmente raro. Pero eso pasó a través de distintos cambios de volúmenes, pero no en cuanto a las tendencias de seguridad. Y de hecho, en muchas partes del mundo, incluyendo México, los grupos criminales tomó ventaja del COVID para incrementar un mayor control e incluso establecer un mayor control sobre distintas dimensiones de las vidas de las personas, al igual que los esfuerzos para brindar, por ejemplo, apoyos socioeconómicos y contratar a personas que habían sido despedidas o perdieron sus trabajos como resultado del COVID, o bien si hay personas que perdieron sus empleos y que podrían brindar suministros y capacidades técnicas para los grupos de la delincuencia organizada en México, y hemos visto que los grupos están haciendo todo un esfuerzo por contratarlos. Pero también quisiera agregar un comentario a la pregunta previa sobre datos y el muy importante pensamiento expresado por Ricardo de que estamos viendo las pérdidas de datos en México. Creo que se aplica a distintas áreas. Por ejemplo, con relación a los migrantes ilegales que han limitado las medidas de bastantes gobiernos, pero también esto tiene que ver con todos los dominios relacionados con la regulación, y hay muchas personas que estamos viendo una mínima presencia y muy esporádica por parte del gobierno. Ahora tenemos una pregunta final, pero se ve como si habláramos del caso de, hablaba usted de Tijuana, donde las detenciones de alto nivel, de alguna manera, realmente no dio lugar a un incremento en la violencia inmediato. Pero bueno, no quiero enfocarme nada más en los capos, sino en la red. ¿Hay alguna recomendación que tuvieran ustedes sobre los últimos 3 años que tenga que ver con el hecho de que ustedes vieron en Tijuana un ejemplo interesante de que donde las detenciones no llevan a un mayor nivel de violencia, o consideran que esto fue solamente una situación que se presentó en una ocasión? Es un mecanismo útil, pero cuyos resultados finales dependen de muchas variables y de el tiempo que se le invierta a realizar esta actividad, la calidad y la cantidad de información de inteligencia y del esfuerzo policial que se le dedique. Es decir, sí puede ser un instrumento útil, pero depende mucho, digamos, del tipo de organización. No es lo mismo que hubieran detenido, como pasó en el 2006, al líder del cartel de los Arellano Félix, que en el 2010 hayan detenido al líder de una organización con poco tiempo de haberse constituido, que dependía mucho del apoyo del cartel de Sinaloa, aunque conocía bien el terreno de Tijuana, porque el líder era de ahí, y que no tenía tanta membresía y no tenía tantos contactos internacionales ni nacionales para hacerse de recursos y para poder comercializar o poder llegar hacia el mercado norteamericano. Entonces depende de muchos factores, pero claramente en México, no solo Tijuana es solamente uno de los casos de esos, pero claramente en México es uno de los instrumentos que es indispensable. En las actuales circunstancias hay un incentivo muy perverso porque los líderes de las organizaciones del narcotráfico saben que no están dentro de los objetivos estratégicos ni tácticos de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Eso genera un incentivo muy perverso en el que prácticamente todo se puede sacrificar. Se pueden sacrificar lugartenientes si es que no son, digamos, de la estructura familiar, si no es un cartel con una estructura familiar, como en el caso de Sinaloa.
pero todos los mandos medios o digamos, los soldados pueden ser sacrificables siempre y cuando la cúpula dirigente del cartel, dependiendo del tipo de cartel que se trate, puede salvarse las operaciones si es que la cúpula no cae. Ahora, una parte muy importante en la que Banda ha hecho en algunas otras oportunidades llamado la atención es en la detención de mandos medios. Esa es una parte muy importante, muy estratégica, particularmente en la circunstancia que atraviesa México, porque estos mandos medios son los que tienen la experiencia táctica operativa, son los que tienen el mando directo sobre la tropa. Entonces, detener y desarticular esta parte de los mandos medios es indispensable, es indispensable. Claro, en mi opinión, más importante detener a los líderes con tiempo suficiente, porque no es importante, uno de los errores que se cometió en la etapa de Enrique Peña fue que se iban deteniendo a los líderes, pero se iban dejando a los otros colíderes o se iban dejando a los lugartenientes. Y entonces lo que sucedía era una sucesión bastante rápida y bastante, digamos, sin problema, bastante lógica, ¿no? Pero cuando se tiene el tiempo como en Tijuana para poder detener a los líderes, a los lugartenientes y a los mandos medios, los resultados son bastante efectivos incluso en el mediano plazo. Okay. Thank you so much. There's one audience question I wanted to get to because hay otra pregunta obvia que quiero hacer para tener suficiente. Pero, ¿qué es lo que ustedes piensan si tuviéramos otro presidente del Grupo Morena y tuviéramos otros 9 años de políticas similares? ¿Qué es lo que creen ustedes que sucedería? Esta es la pregunta. Ricardo, please go ahead, I'll follow. Yo creo que Adelante, Ricardo. Particularmente de abrazos, no balazos, y la política de no llevar a cabo acciones específicas en contra de los carteles y sus líderes no continuará, incluso si en el 2024 es electo un presidente del mismo partido que está actualmente. Quizá habrá alguna modificación. Yo creo que habrá una modificación importante, pero que es insostenible en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo claramente no va a cambiar, pero en un nuevo gobierno creo que la perspectiva, independientemente de que sea del mismo partido, la perspectiva tiene que cambiar. El nuevo gobierno se verá obligado por la situación difícil de violencia a introducir modificaciones significativas al modelo que prevalece actualmente. And I would add here that, of course, Morena won in the midterms in some of the very violent areas or in states where... Si Morena gana, tendríamos unas situaciones muy violentas, o bien, obviamente, lo que tienen que ver con el impacto en la economía de los grupos delincuenciales. Y bueno, me imagino que las personas involucradas y la comunidad estará demandando que sus vidas no sean sujetas de estar bajo el control de los grupos criminales. Así es que Morena no solamente va a experimentar la responsabilidad de la política de seguridad a nivel federal, pero en mi opinión tendrá la responsabilidad de lo que suceda a nivel estatal y municipal durante muchos años. Y también le diría a usted que muchas personas en México están cansadas de la violencia y los enfoques de la administración del presidente Calderón y Peña Nieto. Así es que le han dado a la administración de López Obrador manga ancha para ver qué es lo que puede hacer. Pero si siguen viendo las mismas tendencias, no solo altos niveles de violencia, sino la intromisión de los grupos delincuenciales en sus vidas cotidianas y en los distintos aspectos de la economía, que las personas esperamos no solamente sean apáticas, sino que empiecen a pedir el que sean liberados de la opresión a las que han sido sometidos por los grupos delincuenciales. Muchas gracias.
creo que tengo una última pregunta, pero bueno, me pregunto si los Estados Unidos le pidiéramos algo de la administración AMLO, empezando con el tráfico de armas. Pero si tú fueras la administración de los Estados Unidos, ¿cuál sería uno de los 2 puntos o 1 o 2 puntos que pedirías que la administración de López Obrador colaborara? Creo que la prioridad número 1 estaría en el tema de migración, pero y en el tema de seguridad, el principal tema sería el tema del fentanilo y de los opioides, antes que el tema de la cocaína o de la heroína, por la gran cantidad de muertes que se están generando por la sobredosis en Estados Unidos. Que sería una petición muy compleja porque implica a los dos principales actores del narcotráfico y en las organizaciones principales que tienen presencia en todo el país en México, como es el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Es decir, sería aparentemente pues, muy simple, muy clara, pero implica una gran complejidad y un esfuerzo para México que además está fuera de su política, la política de seguridad que sí sigue actualmente. Well, I think that's absolutely right. 100,000 people died. Que tienes toda la razón. 100,000 personas murieron en los Estados Unidos. Hemos visto niveles récords de muertes en Estados Unidos, y básicamente tiene que ver con el fentanil. Y bueno, esto simplemente es algo que tenemos frente a nosotros. Y obviamente las muertes en México, y ya que hay el uso tan peligroso de esta sustancia sobre el uso de drogas, así es que considerando que y combatir el contrabando de fentanilo es fundamental, y combatir a Jalisco Nueva Generación, y tiene que lograrse con sensibilidad, considerando la violencia en México. En mi opinión, hay una forma de confrontar a los grupos y para que la violencia en México tiene que bajar. Desgraciadamente, no creo que eso es parte de a donde se encuentra la administración del presidente López Obrador. Lo que escuché en México es más una visión del gobierno mexicano para que Estados Unidos haga lo que quiera con relación a combatir la violencia o no en México, y cuanto a lo que tiene que ver con los traficantes en México. Y para mí, esta no es una política sustentable y no pueden ser satisfechos los objetivos. Quiero agradecerles, quiero recomendarles el libro de Ricardo, que ya está listo. Es un libro fascinante y bueno, hay distintos artículos que veremos en marzo, y hay un artículo que se hizo en México Today de la publicación sobre la cooperación de México a lo largo de los años. Finalmente, los invito a leerlo, pero es muy importante para todos, en particular en mi trabajo. Quiero agradecerles a ustedes su asistencia el día de hoy y déjenme ver si Andrew quisiera tomar la palabra a partir de este momento. Gracias, Claire. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Vanda, por estar aquí con nosotros. Y también a Claire Selke por moderar esta reunión. Pero tendrán ustedes, obviamente, todo lo que mencionó Ricardo en este panel. Agradezco la participación de todos ustedes. Y todo esto estará disponible en nuestro sitio de internet si quieren volver a revisarlo. Le agradezco a todos y les deseo muy buena tarde y nos veremos en nuestro próximo evento. I thank Vanda, Claire, and Andrew. Gracias. Espero muy pronto tener una conversación más con Ricardo. Gracias a todos.